Abran sus confesiones, hermanos, en el capítulo número 12. Capítulo número 12, que nos habla acerca de la adopción. Estamos viendo acerca de los procesos de la salvación, el orden de la salvación, como se dice, orden de la salvación. Y vamos a ver entonces en esta mañana el capítulo 12, que nos habla acerca de la adopción. Este capítulo tiene únicamente un punto, así de que vamos a verlo el día de hoy, tratar de verlo todo el día de hoy. Dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. Este tema de la adopción dentro del orden de la salvación es un tema que para nosotros es de gran gozo y de gran beneficio, porque si se fijaron en la lectura, nos damos cuenta de que nosotros podemos clamar, estamos capacitados para clamar Abba Padre. Y Abba Padre significa una relación muy especial entre nosotros y entre Dios. No es simplemente el Padre, sino el Abba Padre es una especie de, algunos dicen como decirle al Señor mi papi o papito, pero a mí me gusta más hacerle ver como una relación de más afectuosa, de más amor, de más entrega y de más cuidado de Él hacia nosotros. Pero lo hacen ver de esa manera y no se me hace mal, porque lo que tratan pues de decir es que no es simplemente una relación de respeto hacia un padre, sino es una relación como cuando nosotros vamos con nuestro padre y lo abrazamos y le hablamos de una manera cariñosa. Eso únicamente se da a aquellos que han sido regenerados y que han sido adoptados por Dios. Vamos a ver entonces, vamos a ir estudiando cada párrafo de este pasaje. El primero nos dice así, dice: a todos aquellos que son justificados. Primeramente vamos a ver que la adopción significa colocar a alguien como hijo. Eso es lo que es una adopción. Creo que todos entendemos lo que es adopción, adoptar a alguien. Es tomar a una persona que no es hijo natural, pero lo toma uno y lo adopta como hijo, que viene siendo lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no somos como Cristo, su Hijo, pero sí somos convertidos por Cristo en hijos de Dios. Entonces, eso es, nosotros tenemos las mismas, un hijo que es adoptado tiene los mismos derechos, los mismos privilegios, pero también las mismas obligaciones que un hijo natural. Viene siendo exactamente lo mismo, los mismos derechos, las mismas obligaciones que un hijo natural. Eso es lo que es la adopción. Cuando dice aquí a todos aquellos que son justificados, lo que podemos nosotros preguntarnos aquí, entonces, ¿quiénes son los receptores de la adopción? ¿Quiénes son los receptores de la adopción? ¿Quiénes reciben esa adopción? Y entonces dice aquí el primer párrafo: los que son justificados. Son los que recibimos la adopción. Nosotros cambiamos nuestro estatus legal. De ser nosotros esclavos, ahora nosotros ya nos convertimos en hijos de Dios. Eso cambia un estatus completamente.
Vayan a Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26, para que nos demos cuenta cómo la ley nos conduce a Cristo, somos justificados y entonces nos convertimos en hijos de Dios. Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24 al 26 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquellos que son justificados son aquellos que son llevados en adopción. Esos son los receptores de la adopción. La adopción se da cuando alguien es justificado. Dice la frase que sigue, dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó. ¿A qué se refiere con que Dios se dignó? Bueno, se refiere a la acción que sucede cuando Dios en su bondad recibe en adopción a aquellos justificados. Esa es a lo que se refiere cuando Dios se dignó. Dios recibe en su bondad, únicamente por su dignidad, porque Él así lo quiere, no por otra cosa. Dios adopta a los que son justificados como sus hijos. Vayan a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la acción de Dios en nosotros, la acción que hace Dios en nosotros por su bondad, por su dignidad, nos lleva a nosotros, a los justificados, a ser adoptados por Dios, a convertirse en hijos de Dios. Dice, sigue diciendo, la confesión dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. ¿Cuál fue entonces el fundamento de esa adopción? ¿Qué motivó a Dios a llevar a cabo esa adopción? Únicamente el amor que Dios tiene a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que lo motivó. Ese es el fundamento de la acción que Dios hace para que nosotros seamos adoptados. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, 5. Dice, desde el 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos explica este versículo, con este versículo nos explica claramente acerca de que Dios se dignó, o sea, únicamente por su voluntad y por amor a su Hijo, es por lo que nosotros somos adoptados. No es porque nosotros hayamos hecho algo, como lo hemos visto muchas veces. Es únicamente porque Dios, en amor a su Hijo Jesucristo, fue como nos adoptó a nosotros para ser hijos de Él. Dice, hacerles partícipes, y aquí vamos a ver, hermanos, cuáles son las bendiciones de esa adopción. ¿Qué bendiciones? Ya vimos nosotros cómo es que se da esta adopción. Ahora vamos a ver qué beneficios nosotros recibimos al ser adoptados como hijos de Dios. Dice, hacerles partícipes,
Una vez que que los justificados por la dignidad de Dios y por amor a su Hijo Jesucristo nos adopta, entonces dice, nos hace partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y de sus privilegios y tienen el nombre escrito sobre ellos. Los que son justificados son aquellos que son adoptados. Los que son adoptados como hijos que entran a la familia de Dios son aquellos que gozan de los privilegios que les ofrece Dios por pertenecer a una familia. Es como inicialmente comenzamos este estudio hablando de cómo las personas que son adoptadas por una familia reciben los mismos privilegios. ¿Por qué? Porque son parte de la familia. Tienen que recibir los mismos privilegios. No son extraños, ya son personas, ya son hijos con los mismos privilegios que deben de disfrutar. Así nosotros recibimos los mismos privilegios como hijos de Dios por entrar, por pertenecer a la familia de Dios. Vayan a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos da todos los privilegios, a todos aquellos que creen en el nombre de Cristo, de su Hijo, les da la potestad, les da los privilegios que les da a cualquier hijo de Dios. Dice la confesión, dice, libertad y gozan de su libertad y privilegio y tienen su nombre escrito sobre ellos. Vayan a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, como nosotros cuando entramos a la familia de Dios, nosotros somos sellados. Nosotros es como si recibiéramos nosotros ya el acta de adopción sellada. Dice Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no únicamente somos sellados por el Espíritu Santo, sino dice la Escritura y dice aquí la confesión, que además nosotros al ser adoptados tenemos escrito el nombre de Dios en nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, Dios pone el nombre, escribe el nombre en cada uno de aquellos que ha adoptado como su hijo. Les da, es como si les diera a un hijo, usted a un hijo le da un certificado, o no el certificado que les dan en el registro civil, sino que usted o le puede dar o le da un regalo, a lo mejor alguna, no sé, pulsera o algo que le diga, tú eres mi hijo, y traes escrito aquí el nombre de la familia. Eso se usaba mucho en la Edad Media. En la Edad Media, cuando alguien era adoptado, era recibido,
o se daba mucho en la realeza también, cuando al hijo se le nombraba ya como alguien perteneciente legalmente a la realeza, se le entregaba un sello, el sello del nombre de la casa real. Entonces el hijo ya, cada que emitía algún escrito, alguna orden, llevaba un sello con el que él comprobaba que era descendiente de esa casa real. Hoy no se usa, pero es algo que nosotros también hacemos, cuando menos de corazón, de nuestro corazón, el decirle, tú eres mi hijo porque yo te he adoptado como un hijo mío. Entonces es algo que hoy se da de más valor, se da de corazón, no únicamente como anteriormente se daba como los sellos. Sigue diciendo entonces la confesión, dice el siguiente párrafo, dice, reciben, y este párrafo tiene que ver cómo nosotros experimentamos, o los justificados, los adoptados experimentan el cuidado paternal de Dios. No únicamente reciben los privilegios, sino que reciben además un cuidado especial paternal de parte de Dios. Dice la confesión, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre. Se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención. Vayan a Romanos capítulo 8, versículo 15. 8:15 de Romanos. Recuerden que la adopción hace en nosotros un cambio en nuestro estatus legal. De ser esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y dice Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Al ser adoptados nosotros por Dios, nosotros ya recibimos el espíritu por medio del cual nosotros estamos capacitados para tener una relación con Dios más estrecha, más plena, más de intimidad. Esa es la relación que uno puede tener hacia un padre. Dice además que se le compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención, como vimos ahorita en lo del sello. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios 14, 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Como hijos nosotros recibimos todos los privilegios, recibimos todo el cariño, el cuidado paternal de Dios. La esperanza es una de ellas. Tenemos nosotros siempre una esperanza de que cualquier cosa en la cual nosotros nos encontremos, ahí está nuestro Padre, ahí está siempre el cuidado de nosotros, porque nosotros hemos sido adoptados por Él. Tenemos siempre los mismos derechos y los mismos privilegios. Dice que fuimos sellados entonces para el día de la redención. Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 8. Isaías 58, 8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todos los cuidados que Dios nos da a nosotros, nos da porque somos nosotros adoptados por Él. Vamos a estar siempre protegidos. Aquí hace una mención a una parte de como si estuviéramos en una batalla, y de hecho estamos en una batalla siempre.
Estamos en una batalla constante por el pecado, pero dice aquí, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver. Y dice además, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Siempre estaremos nosotros protegidos por el Señor en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Y por último, dice la confesión, y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1, 14. Hebreos 1, 14 dice, no son todos espíritus, hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Somos nosotros herederos de esa promesa que Dios nos ha dado. Nosotros somos herederos de la promesa de la salvación. Vayan a capítulo, ahí mismo, capítulo Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, los beneficios de ser adoptados no únicamente son en esta vida. No únicamente estamos recibiendo nosotros todas aquellas cosas que como hijos el Padre nos da, sino que va más allá. Los beneficios de nuestra adopción van hacia la eternidad. Nosotros somos herederos de la salvación eterna. No se queda únicamente en estos momentos, en este tiempo, sino que al ser nosotros adoptados por Dios como sus hijos, esta adopción, estos beneficios que recibimos, entre todos los que están, las libertades, privilegios, accesos al trono de la gracia, capacidad para alabar al Padre, la complacencia que Dios tiene para nosotros, la protección, la provisión, todo eso que se da en estos momentos y se va a dar en nuestra vida, esto va más allá. Porque nosotros, al ser adoptados, somos herederos de la salvación en Cristo. Y no es, y como les digo, hermanos, no es que nosotros, la bendición de nosotros no es que recibimos todas estas privilegios. La bendición para nosotros es que recibimos a Cristo. Esa es la verdadera bendición, recibir a Cristo, y las consecuencias de eso entonces sí son ya los privilegios. Pero la verdadera bendición es Cristo, porque en Él es el que se nos da todo, y Él es en el que debemos de confiar. Amén, hermanos.